Tenemos entonces aquí una pequeña introducción al derecho mercantil, segunda parte. El objetivo general es conocer sobre los antecedentes, naturaleza jurídica, elementos característicos, su marco legal y su prioridad aplicativa, la función, destino, clasificación, la forma de emisión, cuestiones de garantía, circulación y pago de los títulos de crédito, así como determinar sus diferentes especies y categorías y explicar sobre su origen, la definición, elementos personales regulares y accidentales, requisitos legales en su caso, crítica y plazo de prescripción en la acción procesal derivado de los títulos de crédito más significativos. Esto tiene vital importancia derivado a que propiamente dentro de la carrera de Derecho es lo común de los documentos o títulos de crédito que efectivamente se tienen en circulación y que son la forma más común donde las personas buscan asesoría. Al concluir el curso de títulos y operaciones de crédito, el alumno conocerá por eso los títulos desde su definición hasta llegar a satisfacer todos y cada uno de los elementos que lo componen. Comprenderá los requisitos de fondo y forma que marca la ley vigente, los usos y costumbres mercantiles y bancarios, sus efectos y consecuencias, así como los casos en que se deben protestar por falta de aceptación o de pago, en orden a conservar las acciones para poder entablar a juicio. Identificará las operaciones bancarias y bursátiles a través de las cuales se puede obtener financiamiento o recursos y satisfacer necesidades económicas monetarias, lo anterior con fundamento en la ley, los usos y las costumbres mercantiles y bancarias. Introducción propia a la asignatura. Tenemos que los títulos y operaciones de crédito son de gran importancia para el desarrollo de la economía, siendo un agente coadyuvante de comercio. Los títulos, por su representatividad como instrumentos de crédito o de pago, está protegida por un derecho cartular. Permite la circulación de la riqueza, beneficiando a los sectores públicos y privados y desempeñando un papel preponderante en las transacciones mercantiles a nivel nacional e internacional. El derecho mercantil enfrenta el desafío de las modernas actividades industriales, comerciales y aún civiles en las actuales economías, que han fortalecido la práctica del comercio electrónico con la revolución tecnológica. Las instituciones electrónicas, frente a la teoría jurídica de los títulos y operaciones de crédito, hacen indispensable un continuo análisis de armonía de las leyes y una posible adaptación, lo que permitirá dar apertura a nuevos enfoques conceptuales y que faciliten las soluciones a nuevos conflictos. Aquí tenemos el fenómeno de que anteriormente no se aceptaba la cuestión de transacciones electrónicas como reconocimiento en cuestiones laborales, pero también en cuestiones fiscales se tienen ciertos requerimientos. Entonces es importante conocer todo esta cuestión de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito y las modificaciones de acuerdo a la actualidad que estamos viviendo. Entonces, tenemos que el principal cometido es esbozar el régimen jurídico de los títulos de crédito y de gran número de contratos de crédito, independientemente de su operación bancaria o no. Tenemos entonces como introducción que los títulos de crédito son figuras jurídicas que desde su surgimiento han sido el medio más utilizado, nacional e internacionalmente, para representar, movilizar y garantizar las transacciones comerciales. Por su importancia, dedicaremos esta primera unidad a detallar sus características, evolución y propiedades jurídicas, para una mejor comprensión de esta importante figura jurídica. Concepto y evolución del derecho cambiario. Para iniciar el desarrollo de este tema definiremos este concepto. El derecho cambiario es el conjunto de normas que establecen los requisitos generales y particulares que deben contener los títulos de crédito, así como su aplicación y alcances en las diversas operaciones mercantiles. Esto sirve de base para que podamos formular una demanda en caso de que se nos solicite un cliente o contestar la demanda cuando a otro abogado haya llegado a nuestro cliente y nosotros tenemos que darle debida asesoría. El derecho cambiario responde a la necesidad de regular diversas prácticas de comercio, por lo que resulta conveniente revisar someramente sus orígenes. El comercio surge en los albores de la humanidad mediante el trueque, un sistema de comercio en el cual se intercambian los bienes. Esta actividad cubrió una época en la que los grupos humanos se abastecieron de bienes necesarios para su desarrollo, dando así inicio al comercio rudimentario.
La evolución y el mejoramiento de las vías de comunicación y el avance cultural de los grupos sociales generaron la ampliación de los límites geográficos y con ello el desarrollo del comercio. También veremos durante el curso cuestiones de la historia, pero en su momento. Aun cuando diversos factores influyeron para que este no se desarrollara igual en todos los pueblos de la Tierra, adquirió un mayor desarrollo en aquellas regiones geográficas que contaban con vías de comunicación naturales insuperables como Italia, Arabia, etc. En esta nueva etapa, el intercambio de mercancías ya no lograba satisfacer las necesidades o exigencias de los individuos, pues en algunos casos el intercambio de bienes no se realizó de modo correspondiente, problemática que dificultó el trueque. Entonces aquí tenemos propiamente el origen de la cuestión cambiaria y del derecho mercantil como consecuencia. Entonces se dio paso al avance en el comercio y al empleo de ciertos productos, a los que se atribuyó un valor para que cada quien pudiera obtener lo que requiriera o necesitara. Los productos a los que se atribuyó un valor presentaban características especiales, no tenían que ser perecederos y tenían que ser de fácil transformación, es decir, materiales para ornato como maderas exóticas, marfil, metales preciosos como el oro, o para generar herramientas como el hierro. En México podemos tener el caso del cacao. Dichas mercancías eran adquiridas por una persona mediante el cambio por otras. A su vez, estos productos también se intercambiaban por las que se requerían de acuerdo con exigencias particulares. Como podemos ver, en realidad hablamos de un doble trueque que era practicado por grupos de personas de distintas comunidades. Para no trasladar las mercancías o hacer más económico la cuestión de hacer los intercambios de trueque, entonces se inventó esta parte, se hizo un simbolismo en una representación de documentos, como veremos más adelante. Si bien el doble trueque cumplió en su momento las necesidades del comercio, empezó a presentar problemas, pues no había un parámetro para asignarles un valor genérico a los efectos o mercancías correspondientes, aunado al hecho de que se prefirieron los metales raros y preciosos que aquellos más comunes como el hierro o el cobre, entre otros. Dichos metales preciosos empiezan a circular en trozos de diversos tamaños, hasta que posteriormente se perfeccionaron en delicados y en algunos casos artísticos trabajos de acuñación. Al surgir la etapa de la moneda como medio general de cambio para facilitar las transacciones comerciales, se logró no solo un importante avance en el comercio, sino también en el desarrollo de la sociedad. Con el paso del tiempo y diversos acontecimientos históricos, los estados empiezan a circular y acuñar monedas en metales diversos, aunque con el otorgamiento de su valor asignado en oro, reconociendo entonces en la moneda el medio legal de pago. Incluso las contribuciones al mismo estado hasta llegar a uno de los más importantes avances, el papel moneda. Esta etapa del surgimiento y uso de la moneda desembocó en un nuevo problema, la dificultad de asignar el valor a la moneda que los comerciantes de distintas regiones presentaban en los centros del comercio de la época. Cada región emitía su propia moneda y le asignaba un valor, que causaba confusión al darles uso en centros de comercio denominados mercados o ferias. Para nosotros sería los tianguis. Esta dificultad cambiaria dio origen a la etapa del crédito, junto con una nueva profesión, la de cambista, es decir, un auxiliar de comercio que se hizo imprescindible en las operaciones comerciales y de crédito, cuya actividad consistía en igualar los valores de la moneda de diversas regiones, facilitando los cambios de dichas monedas. La importancia que adquirieron los cambistas obedeció a que dieron muestra de su confiabilidad por su desempeño imparcial y posteriormente por su estabilidad financiera, empleando como agentes o corresponsales a sus familiares o personas con nexos de raza, lo que determinó que los comerciantes les confiaran la realización de esas operaciones, para que a la postre se transformaran en banqueros o agentes comerciales en plazas distintas de donde residía aquel que los contrataba. Estos cambistas libraban una orden de pago contra sus corresponsales en favor de la persona que portaba el documento, denominado letra de feria, o para cobrarlas ante estos. Dicha etapa la ubicamos en el siglo XIII, cuando en Italia aparece el documento denominado letra de feria, que por su estructura y dinámica de uso equivale a la letra de cambio, primer documento que da lugar al surgimiento del derecho cambiario. En esta materia veremos que la letra de cambio no tiene un uso corriente en México por la cuestión del valor que se le da al documento, donde que propiamente no tiene intereses.
y la cuestión económica del país no le permite que sea se obtenga materialmente un beneficio cuando con el transcurso del tiempo se va perdiendo el valor que originalmente se consideró. Entonces, por eso se deja de usar, se usa los que sí pueden generar intereses. Esto ocurre en México y en países que no estén totalmente desarrollados, pero por ejemplo los europeos es una cuestión común. Entonces tenemos que, como no todos los títulos han surgido en el mismo momento de la historia del comercio, su estudio y regulación se ha producido en tiempos diversos. Sin embargo, diversos tratadistas como Vivante o Missineo han hecho aportaciones importantes en sus trabajos de investigación para desarrollar la teoría que unifique los títulos de crédito. Nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos es considerada una de las más avanzadas, pues reglamenta conceptos generales aplicados en los títulos de crédito y, de una manera específica, regula cada uno de estos documentos que serán analizados. Definición y clasificación de los títulos de crédito. Para definir título de crédito debemos recurrir a la fuente que sirvió a nuestro derecho para poder integrarla. Para ello es necesario mencionar las importantes aportaciones hechas en la materia por diversos tratadistas y que describe el maestro Joaquín Rodríguez y Rodríguez, tales como la de Savigny, quien aporta la idea de ficción jurídica de la incorporación del derecho en el documento, la de Brunner, de la cual se desprende la literalidad, la de Jacobi, quien aporta con sus estudios el elemento de la legitimación. Estos son características que se verán más adelante respecto a los títulos de crédito, así como la definición de los títulos de crédito que estructuró Vivante al señalar que el título de crédito es un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo que es expresado en el mismo. El artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito recoge casi totalmente la definición anterior, pues solo omite el elemento de la autonomía para quedar en la siguiente forma. Son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. El título de crédito de valor es el documento necesario para ejercitar el derecho cambiario que literalmente se consigna en él en favor del acreedor o tomador beneficiario. La naturaleza jurídica de estos títulos de crédito puede analizarse en dos aspectos, como documento y como prueba preestablecida, lo que desprende del tratamiento que le da a la ley, que la ley le da. El título de crédito como documento tiene características especiales que lo distinguen de cualquier otro. En principio, el artículo 1 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que son cosas mercantiles, lo que significa que en tales documentos se incorporan derechos de naturaleza mercantil no civil, con lo que se marca la división entre ambas ramas del derecho. Los títulos de crédito como prueba preestablecida son documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, de acuerdo con el artículo 5 de la citada ley, lo cual significa que estos documentos se caracterizan por consignar una deuda cierta, exigible y líquida, que por sí solos constituyen una prueba preestablecida respecto de la existencia de un crédito que se encuentra incorporado en el mismo documento. Características del título de crédito. Los títulos de crédito son cosas mercantiles que, de acuerdo con su concepto, tienen ciertos atributos o características que los distinguen de cualquier otro documento, y podemos esquematizarlos del siguiente modo: incorporación, legitimación, literalidad y autonomía. A continuación vamos a describir estas características. Incorporación. La expresión de poseo porque poseo ilustra claramente esta característica, que se refiere al hecho de que la persona que posee el documento posee el derecho. Lo anterior ciertamente se refiere a una ficción jurídica que considera que el título de crédito en sí mismo lleva incorporado un derecho, el cual no se pone en duda al existir el documento, de tal suerte que para poder exigir el cumplimiento de este derecho, ineludiblemente se requiere que el titular exhiba el mismo. Por ejemplo, en el caso de un certificado de depósito que consigna 2 toneladas de trigo, al guardar dicho documento en un portafolio, por la ficción de la incorporación, se está guardando las 2 toneladas de trigo en ese portafolio. Por tanto, para que el almacén de depósito haga entrega de la mercancía, se requiere la exhibición de dicho título, pues de lo contrario no sería entregada.
Otro ejemplo, en el caso de que el deudor se niega a pagar una letra de cambio, el titular del documento debe acompañarlo de la demanda judicial para satisfacer el requisito de incorporación, pues al estar en su poder se deduce que sigue teniendo el derecho, lo que prueba la falta de pago. En conclusión, la incorporación está reconocida en los artículos 5 y 17 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y se traduce en la obligación de exhibir y devolver el título de crédito al obtener su pago.